A continuación tenemos escasos 5 minutos para si alguien tiene alguna pregunta, cuestión o comentario que hacer a los investigadores. Gracias. Un comentario a Ignacio Peiró. Aparte de muy interesante, etcétera, etcétera, el tiempo es corto. ¿No crees que este problema de las cátedras y los catedráticos tiene y no tiene que ver con el franquismo? Tiene que ver con el mismo modelo universitario. Porque no sé si en Italia o en Francia o en otros países, sí, no sé si en Italia otros países el problema sería el mismo. Es decir, más que ideológico, es una cuestión genética. Para ser catedrático, una condición tendría que ser el celibato. Sí, más que para ser catedrático se tendría que exigir el celibato para no dejar en conflicto. Aunque entonces tendríamos el problema del pecado de simonía, que ya lo conocemos por otros gremios que practican el celibato, pero tiene el mismo problema de continuidad. Creo que en el caso de los catedráticos, no solo de historia antigua, tienen los dos pecados. El pecado de la lujuria y el pecado de la simonía. Gracias. Dentro de la construcción de las matrices disciplinares que son características de la ciencia histórica, hay una parte que se llama la institucionalización, que eso es lo característico de la universidad y es propio, al margen de los distintos de los regímenes. Pero el historiador y la historiografía nunca es inocente. Y tiene un componente ideológico fundamental. En el caso que estábamos hablando de los pequeños dictadores, si no hubiera habido un punto de partida donde las oposiciones eran patrióticas, aquí no he tenido tiempo, he puesto una fotografía y lo he comentado, me parece que en la comida, algunos de estos historiadores entran porque llegó el almirante y mandó votar. Es decir, la historia no es pura de filosofía ni de ideología, y los procesos de normalización van acompañados de unos componentes ideológicos muy fuertes que no es posible negar. Hay que analizar y estudiar. De hecho, yo a mis estudiantes siempre les decía una cita de Michael Bentley en el libro sobre la modernización de la historiografía británica. Es decir, la historia tiene ideología. El problema de los historiadores es que tenemos que ser cada vez más científicos, aplicar los criterios racionales de la historia y contra menos ideología, mejor historia. Siempre se ha dado igual. Pero estamos hablando de unos pequeños dictadores que hicieron sus carreras con un gran componente. Yo estaba oyendo a los jóvenes maravillosos que han estado escribiendo, están hablando de un metarrelato nacionalista puro y duro, que viene de un periodo concreto y que se consolida en otro periodo concreto. La historiografía democrática es la historiografía que ayuda a cambiar este metarrelato de la historiografía nacionalista española. Es decir, claro que sí, si yo soy el primero, vamos a ver, igual de la misma manera que estaban hablando hoy la teoría de la historia, nosotros tenemos la paradoja del historiador. La paradoja del historiador es que nadie quiere teoría ni historiografía porque les parece que eso es un rollo patatero, pero todos pierden la razón en cuanto sale una nueva moda, y si es anglosajona, mejor para aplicarla a sus estudios. Hoy, la base fundamental de la historia y el desarrollo de la historia se hace con historiografía y con teoría de la historia. Es mi concepción. No desarrollaremos la historia
sin saber lo que es la ciencia histórica y la teoría de la historia. Eso nos evitará o permitirá poner ciertas barreras a las manipulaciones ideológicas y a la ideología que está siempre penetrando. Esta mañana un compañero ha planteado el tema en Brasil, cómo en un momento determinado se están... Pero eso está pasando aquí. Las editoriales nos hacen vendernos libros que no son de historia o son muy mala historia. La crítica histórica, porque los historiadores tenemos un problema, no somos como los historiadores de la literatura o algo así, o los críticos literarios. Aquí hacer una crítica historiográfica es una crítica personal, prácticamente. Y entonces estamos bajo el dominio absoluto cada vez más importante de la publicidad y de las grandes empresas que están imponiendo sus libros. Libros triviales se convierten, escritos por profesionales, en libros de grandes ventas que los compran los profesionales porque no son críticos con la historiografía que trabajan. Bueno, es igual. Bueno, ya es lo que te quería decir. El problema de la historiografía franquista es esa, es que nace de una hora cero y luego se desarrollan y tienen unos procesos de normalización y tal, pero que hubieran... Gracias. Tenemos un par de preguntas más pedidas y con esto ya concluimos. Sí, es también para Ignacio Peiro, es sobre los adaptados y es como también como pregunta, comentario, cómo también para estos individuos se supone que fenómenos como la creación de nuevas universidades, el aumento exponencial de profesores, de alguna manera, y también lo planteo como pregunta, aunque algunos de ellos siguieran estando ahí, eso se supone que dificulta sus mecanismos de poder, aunque solo sea porque son más y hay que repartirse supuestamente ese poder. Quiero decir que ya no se puede dar eso que comenta Fernando, que recoge en el libro de las entrevistas de cómo habla Blázquez de las oposiciones de los años 60, que eso es obsceno, ¿no? Entonces, aunque sea por esas razones objetivas, hay ciertos cambios tiene que haber, ¿no? Y luego, otra cuestión interesante es lo que comentabas, como has apuntado, el espacio público, cómo estos individuos dominaban un espacio público que yo creo que ahí no sé si se apoyaban en el prestigio de la academia, que de alguna manera hoy, por razones muy variopintas, algunas comentaba Arce, se ha perdido, ¿no? Es decir, que en ese capítulo se ha retrocedido, creo. Lo quería decir antes, pero lo repito ahora. En estos momentos los estudios de Rusen y de toda esta gente nos está planteando, y lo sabes perfectamente porque lo hemos hablado alguna vez, cómo hay 5 grandes dimensiones del conocimiento histórico. De la cultura histórica, mejor que el del conocimiento. La primera es la dimensión cognitiva, que es la que hacemos nosotros, que prácticamente, según las últimas estadísticas y encuestas de la American Historical Association, es decir, estamos en la cola de cómo la gente aprende historia, pero en la cola. Es decir, congresos me parece que es de lo último. Libros de historia está en el puesto 23. Los primeros libros son el Orfils, los documentales, todas estas cosas que se ha planteado por ahí. Eso es la primera. Pero luego está la dimensión estética. Es decir, uno de vosotros ha puesto por ahí a Ataulfo, a toda esta gente y tal. Eso es la dimensión estética de la cultura histórica que tenemos representada en el Museo del Prado, ahora con la historia de España, las transformaciones, la gran exposición magnífica y tal. Pero luego está, como sabemos, la moral, el bien y el mal. ¿Quién es bueno y quién es malo? Los visigodos pueden ser malos en un momento determinado y ahora son buenos. Luego está la religiosa, porque nos pensamos que la cultura histórica religiosa solamente funciona en Afganistán o en Arabia o en Israel. El problema es que ahora lo que está, esta mañana, ¿quién ha dicho que sabiendo historia, no sé si ha sido Arce, Javier Arce, sabiendo historia antigua, y tú también lo has dicho alguna vez que te he oído, sabiendo lo que pasa en Roma, podríamos saber lo que pasa en la política española y no solo Cicerón? Entonces, ¿qué está pasando ahora con el tema de Gaza?
Es decir, se está mezclando la historia, pero la historia religiosa. El sionismo está haciendo una manipulación política de la historia, y lo está mezclando además con un discurso de antisemitismo, cuando no tiene nada que ver las cosas. Es decir, está la religión, está la ética, está la moral y está la política. La política, el revisionismo histórico es pura política. Y nosotros, como historiadores, estamos haciendo, tú ahí leyendo tus textos y tal. Y claro, no, es que es el tema, es la realidad en la que nos encontramos. Sin público, no tenemos. No tiene nada que ver con la historia de la transición. Recuerden ustedes las revistas de historia, cómo el prestigio que tenían los profesionales. En aquellos momentos, ojo, tanto los progresistas, Blázquez, acuérdate cuando dice en un momento determinado, porque tenemos que entender, cuando dice, nosotros éramos republicanos, lo hemos dicho antes, Balil era monárquico. Bueno, ojo, eran republicanos porque aquí, en 1969, si se hubiera hecho un referéndum para la monarquía, Fraga decía, lo perdemos, no hacemos el referéndum, porque era un conservadurismo donde había falangistas, había purdeístas, había de tal, que es un conservadurismo distinto al de los años 80, totalmente. ¿Qué eran los catedráticos? Piensa una cosa, había 23 universidades en 1975, 32 en el 85, pero ya es historiografía democrática, ya están casi todos jubilados, que ahora me sale, es que jubilados o eméritos ya están perdiendo el poder. Acuérdate, don Antonio, por ejemplo, es en el 81 cuando se queda solo con prehistoria. Pero es que ha hecho catedráticos a todos. Está Pilar Utrilla, está Guillermo Fatás, todos estos ya están, que han sido todas... Y ya está controlando el... Y si os dais cuenta, han creado unas redes tan importantes, como por ejemplo... Martín Almagro deja la dirección de museos y deja de dirigir todas estas cosas en el 80. ¿Pero quién sube? González Navarrete. ¿Y quién era González Navarrete? Igual podemos saber quién era González Navarrete en la pausa café ya, y así ya lo vamos ampliando el debate. Redes, es decir, pierden el poder de la cátedra, pero mantienen el control de los medios públicos, acuérdate, de los medios públicos y las instituciones. Los que triunfan, Muchas gracias.